Buenas tardes, profesora, compañeros. A continuación presentaremos análisis de datos de películas integrados por Richard Vergara, Nicolás Contreras, quien habla, y Isaías Torres. A continuación presentaremos los contenidos que se van a abordar en nuestro trabajo y también como modo introductorio. Primero tenemos la introducción en nuestra presentación. Después pasaremos a la función en cómo analizamos nuestro archivo CSV. Tercera diapositiva, vamos a analizar los gráficos con las ganancias, sus promedios. La cuarta PPT, vamos a identificar los géneros con mayores presupuestos. Y en la PPT 5 vamos a ver lo que son las funciones y su menú principal. Introducción. En esta presentación se analizará un conjunto de datos de películas y se mostrarán gráficos y estadísticas descriptivas utilizando Python y las bibliotecas Pandas y Matplotlib. PPT 1. Pasamos a función analizar archivo. Esta función analiza un archivo de datos de películas que se realiza la siguiente tarea. Primero, se lee el archivo CSV y se cargan los datos de un data frame, es decir, en esta parte nosotros colocamos nuestro archivo CSV y lo tenemos que colocar en un data frame para que nos pueda leer las columnas y los datos que contiene dentro de esta data frame. Luego pasamos a rellenar los valores faltantes en las columnas productoras con sin datos, es decir, en la fila de acá. Rellenamos los valores faltantes en las columnas productoras con o sin datos. Tenemos nuestro data, que es nuestra data frame, nuestro archivo en la columna productoras. ¿Y qué significa .filNA? Se utiliza para rellenar valores faltantes de un objeto de datos como un data frame. Entonces, rellenamos en la columna de datos del data frame, con el título sin datos, y inplace igual true, que significa más, el punto filna significa que se modifica el objeto de datos original, es decir, se realiza el reemplazo de los valores faltantes directamente en el objeto sin utilizar o sin crear uno nuevo. Luego pasamos a eliminar filas con valores faltantes en cualquier columna. Se remueve el símbolo de dólar de las columnas presupuestos y ganancias. Esto lo tenemos en la parte de acá, remover el símbolo de dólar de las columnas presupuestos y ganancias. Data, nuestro data frame de nuestras dos columnas, presupuestos, ganancias. Y ocupamos el string replace. ¿Esto para qué sirve? Se utiliza para reemplazar una cadena por otra en una columna de tipo cadena. En este caso se está reemplazando el símbolo de dólar por una cadena vacía en las columnas ganancias y presupuestos. Se hace para eliminar el símbolo de dólar y dejar solamente valores numéricos enteros en las columnas, o valores numéricos generalmente. Y por último, imprimimos las estadísticas descriptivas de las columnas presupuestos y ganancias. Con todos los pasos que acabamos de hacer, por último, imprimimos nuestras columnas respectivas. Hola, mi nombre es Richard Vergara y vengo a hablar sobre la segunda función utilizada en nuestro código, que es el gráfico de ganancias promedio. Primero se define la función gráfico de ganancias promedio, que es la que se encarga de realizar el análisis del archivo SSV y mostrar los resultados en forma de un gráfico circular. Dentro de ella se encuentra esta línea de código que es para leer el archivo SSV donde están nuestros datos, ¿cierto? Los cuales vamos a manipular acá abajo. Primero se crea un nuevo data frame que contiene únicamente las películas de USA. Luego se convierte la columna lanzamiento a tipo entero y se le remueve el signo de dólar si estuviera presente. También se hace con la columna ganancia, ¿cierto? Se le elimina el signo de dólar y se convierte a tipo flotante. Para la línea de abajo, convertirse nuevamente a entero. Luego se establece los años de inicio y final para el filtrado, que sería año inicial del 2000 y año final el 2015. Luego se crea una condición de filtrado basada en los años de lanzamiento y se aplican al data frame, creando un nuevo data frame llamado resultado, ¿cierto? Que contiene las pelis de los años específicos.
Luego, utilizando el data frame resultados que nos dio anteriormente, se agrupan los datos por el género y se le calcula el promedio de ganancias para cada género de películas realizadas en USA entre los años 2000 y 2015. El resultado se almacena como un promedio de ganancias. Y finalmente se imprimen estos datos. Ahora vamos a pasar a la función propia que es la que creamos nosotros, ¿cierto? Que es para facilitar al usuario buscar por género, mostrar los datos, ¿cierto? Que es mediante un print y mostrar el gráfico de datos. También tiene la opción para volver atrás. Voy a mostrar ahora, ¿cierto? En un segundo, acá. Ya. Aquí había ejecutado yo el programa, ¿cierto? Y vamos a colocar la opción número 2. Aquí nos muestra todo el print de datos de los datos que tenemos, ¿cierto? Por si queríamos buscar por género, solo hay que colocar el nombre del género de cualquiera de lo que hay acá y nos dará los datos necesarios. Porque nosotros creamos un gráfico donde se muestran todos los datos, pero al ser muchos datos, el gráfico se veía no muy bien, la verdad, que es el siguiente. Como se puede apreciar, está colapsado de datos, por lo que no se puede visualizar adecuadamente. Para eso creamos esta función que en vez de mostrar el print de datos, podemos buscar el dato específico. Por ejemplo, le vamos a buscar por género y vamos a buscar acción. Y acá nos muestra otra vez los datos de acción, ¿cierto? El género y todo lo que conlleva los datos de ese género. Y bueno, se puede volver atrás con la opción 4. ¿Cierto? Y acá se puede ver el segundo gráfico que identifica los géneros de mayores presupuestos, que sería la opción 3. Y acá nos muestra nuestro gráfico de los top géneros de mayores presupuestos. También está la opción 4 que es para salir. Y ahí nos muestra los creadores del código. Y eso es todo. Hola. Bueno, a mí me toca hablar sobre la tercera función, que es identificar géneros con mayor presupuesto. Bueno, esta función identifica los géneros con mayor presupuesto y realiza las siguientes tareas. Lee el archivo CSV y carga los datos en un data frame. La segunda parte es convierte la columna de presupuesto a tipo entero y elimina el símbolo dólar, y filtra las películas con idioma original al inglés, calcula el total de presupuesto por género, muestra los 3 géneros con mayor presupuesto en gráfico de torta y guarda el resultado en un archivo llamado dfp3.txt junto con una interpretación del gráfico. Bueno, como aquí se puede ver, está todo explicado muy bien. Primero lee el archivo y carga los datos en un data frame. Después pasa al float y elimina el símbolo de dólar. Redonda y convierte a int. Y después lo filtra en inglés. Después el total presupuesto por pelis en inglés. Renombra la columna resultante y los top 3 géneros con mayor presupuesto con idioma original en inglés. Y después viene la parte A, que es mostrar el data frame o conjunto de resultantes. La parte B es desarrollar un gráfico que permita visualizar amigablemente la información desplegada por el data frame o conjunto de datos. El gráfico debe tener un nombre apropiado, colores que ayuden a la fácil visualización y muestra información apropiada a los géneros en un gráfico. La parte C desarrolla una función que permita guardar el data frame o estructura resultante en un archivo llamado dfp3.txt. Incluya el archivo donde guarda el data frame una interpretación del gráfico logrado que explica la pregunta planteada. También tengo que explicar la función 4, que es el menú principal, que esta función muestra el menú principal y llama a las funciones según la opción seleccionada y ofrece las siguientes opciones: análisis del archivo de datos, graficar el promedio de ganancias por género, identificar los géneros con mayor presupuesto, y la parte de salir. Bueno, como lo acabo de explicar, está todo explicado en la parte izquierda. Y como conclusión, en esta presentación se han explorado diferentes funciones y métodos utilizados en el análisis de datos de películas. Se han mostrado estadísticas descriptivas, gráficos y la identificación de géneros con mayor presupuesto. El uso de las bibliotecas Panda y Matplotlib en Python ha facilitado estas tareas y permitido visualizar y analizar los datos de manera eficiente.
Bueno, esa sería nuestra presentación como grupo. Por mi parte, Isaías Torres. Y eso sería. Muchas gracias por la atención, profesor.